buenas noches, estimados televidentes. Me da mucho gusto saludarlos como todos los martes en su programa Comunícate. Ustedes saben, como nosotros, que en este programa abordamos aspectos de la comunicación en todos sus sentidos, en todos sus contextos, con la idea de que quienes ven este programa, de quienes lo vuelven a ver o lo ven por primera vez en las redes sociales, ahora los tenemos todos los programas en Vimeo, pues vayan mejorando su forma de comunicarse, sea en forma verbal, sea en forma escrita, en las diferentes plataformas. Incluso vamos a abordar ya pronto otros elementos de la comunicación no verbal, por ejemplo, de la comunicación a través del cuerpo. Hoy vamos a abordar un tema que se refiere a palabras que son parecidas, es decir, palabras que pueden tener un sonido parecido, que son semejantes en su pronunciación o en su etimología, pero que realmente son palabras que en su escritura son diferentes y desde luego también en su significado. Estas palabras que son parecidas, decimos que son palabras parónimas, es decir, que como expliqué tienen un significado parecido, aunque se escriban de forma casi igual. Por ejemplo, las que son muy comunes son las que llamamos homófonas. Allí, etimológicamente, homófono es algo que suena igual. Entonces son palabras que, aunque se escriben diferente, suenan igual. Allí, pues, por ejemplo, tenemos desecho con H, que significa algo que se deshizo, porque es del verbo deshacer, y desecho sin H, pues que es algo que se puede tirar, algo que se desperdicia. Y también tenemos palabras que se llaman homógrafas, es decir, que se escriben exactamente igual, pero significan mucho. Allí un ejemplo muy conocido es traje, que viene del verbo traer. Por ejemplo, traje pan para la merienda, allí es del verbo traer, y traje, que es una prenda de vestir. ¿Sí? Como ven, son homógrafas porque se escriben igual, son homófonas porque suenan igual, pero significan diferente. En el caso de estas palabras que son parecidas, es curioso que muchas de ellas solamente en el español que hablamos en América Latina y en especial en México se da este caso, porque unas palabras que se manejan mucho como palabras parónimas son las palabras ciervo, que se escribe con C, que se refiere a un animal que tiene una alta cornamenta, y ciervo con S, pues que se refiere a una persona que pues en la Edad Media, en el feudalismo, pues era una especie de esclavo que estaba sometido al señor. Pero si en España no existe ese problema, porque en España la C de ciervo, el que es animal, lo pronuncian con la C. Entonces allá dicen ciervo cuando se refieren al animal de cornamenta, y cuando se refieren al ciervo de los lugares feudales, pues lo escriben con S, así que allí no tienen problema. Pero nosotros, como la C de España la pronunciamos como S, para nosotros suena igual ciervo, aunque esté escrito con C, y ciervo cuando esté escrito con S. Así que es muy importante que nosotros conozcamos bien la utilización de estas palabras parecidas o parónimas, para que cuando escribamos no incurramos en muchos errores. Por ejemplo, en el caso de ciervo ya lo vimos.
hay otras dos palabras que para nosotros en español de acá de América se escriben igual y suenan igual. Digo, no se escriben igual, suenan igual, como son cesión y cesión. La cesión con C es del verbo ceder, es cuando se cede algo. Por ejemplo, la cesión del terreno fue decidida por las autoridades, ahí cuando la autoridad cedió el terreno. Pero cuando hablamos de cesión con S, que suena igual que la otra cesión, la cesión se refiere pues a una reunión, a una junta. Por ejemplo, podemos decir, en la sesión de ayer, mi médico me recomendó que tomara tales medicamentos. Es decir, fue en la consulta, en la sesión del médico. Entonces, como ven, en este caso es de mucho cuidado este tipo de palabras que llamamos parónimas, porque tienen algún parecido, incluso algunas se escriben igual, otras suenan igual, pero por su etimología, por su origen, tienen significados muy diferentes. Veamos algunos ejemplos ya para ir entrando en materia y apoyados en unas transparencias que preparamos. Existe, por ejemplo, la letra A, que es una preposición. Por ejemplo, si decimos vamos a comer, ahí la palabra A pues es vamos a comer, la palabra A sola. Pero si decimos el niño no ha comido, pues allí la A suena igual porque tiene una H. La H, como decimos, es la H muda, no tiene sonido, pero allí ya la A lleva una H porque viene del verbo haber. Pero también tenemos una A que es una interjección. Por ejemplo, decimos, ah, qué bueno eres, ah, qué bueno que viniste. Entonces allí la interjección suena A, pero como vemos en la lámina, es la A seguida de una H. Entonces vean allí como tres palabras, o en este caso pudiéramos decir letras, la A, la HA y la AH, que suenan lo mismo, tienen significados diferentes, puesto que también son partes diferentes. La A dijimos que es una preposición, la HA es un verbo y la AH es una interjección. Entonces, como ven, allí está muy claro lo que nosotros queremos decir, pero es muy frecuente ver errores. Sobre todo es muy frecuente en el HA, en el verbo haber, que no se ponga la A. Allí se incurre en muchos errores, pero nosotros si sabemos que es un verbo, pues ya fácilmente o de inmediato podemos escribir con H, ¿sí? Porque, por ejemplo, el niño no ha comido. Allí, pues no, obviamente no estamos en una preposición, estamos en un verbo, ha comido. Entonces, si es un verbo, tiene que llevar H. Aunque si nosotros lo decimos nada más en forma verbal, pues allí podemos decir el niño no ha comido y parece que es sin H. Otras dos palabras, o hay dos palabras que también son semejantes y se escriben casi igual y suenan igual. Por ejemplo, abocar, escrito con B, y abocar, escrito con V, o B grande o B chica. Abocar significa que tomamos algo con la boca, o que acercarse, o juntarse para tratar algo. Por ejemplo, si se dice se abocaron para dialogar, es decir, se unieron para dialogar. Entonces ahí se abocaron para eso, como es un sinónimo de acercarse, de juntarse, se escribe con B. Y abocar con V es llevar a un tribunal una causa. Por ejemplo, el juez se abocó al asunto.
Es decir, el juez se dedicó al asunto que se llevó a ese tribunal. Allí es con V. Otras dos palabras que también son muy comunes que haya error es el ay sin H, que es un lamento, un grito, por ejemplo, un grito de dolor. Cuando alguien tiene dolor, pues allí tiene el grito del ay, pero no lleva H. Y el ay con H, que también es del verbo haber. Por ejemplo, si decimos ya no hay comida, como es verbo, también lleva H. Entonces, en el caso de igual que en a y aquí en hay, cuando vienen del verbo haber, como el verbo haber lleva H, pues aquí también llevan H. Otras dos palabras que se pueden presentar a error, a confusión, es a bordo como una sola palabra y a bordo como dos palabras. A bordo, así en una sola palabra, es del verbo abordar. Por ejemplo, decir a las 12 abordo el avión. ¿Sí? Queremos decir que a las 12 vamos a subir a un avión. Pero también a bordo, esas dos palabras, allí primero está la preposición a y luego viene el sustantivo bordo. Y allí, ¿sí?, podemos, un ejemplo que decimos a las 12 subió a bordo. ¿Sí? Es decir, cuando alguien aborda el avión, sube a bordo. ¿Sí? Pero son cosas diferentes. Abordar es una cosa y subir a bordo es otra cosa. Entonces, allí también hay que tener cuidado que a bordo es verbo y a bordo es una preposición y un sustantivo. Significa que alguien aborda un tren, aborda un autobús, aborda un barco, un avión, es decir, algún transporte. Dos palabras que también suenan igual pero se escriben diferente son abrazar con S y abrazar con Z. Abrazar con S es sinónimo de quemar. Por ejemplo, el fuego los puede abrazar, el fuego los puede quemar. Entonces, cuando abrazar se refiere a quemar, es con S. Y abrazar con Z es ceñir con los brazos. Por ejemplo, debes abrazar con cariño. Allí va con Z. Otras dos palabras que nos pueden causar problema y también suenan igual son acervo con C y con B grande o con B, y acervo con C pero con V. Acervo con B significa que algo es áspero, que algo está rugoso o que es algo riguroso. Por ejemplo, podemos decir, cuando una persona tiene un carácter fuerte, se puede muy bien decir que esa persona es de carácter acervo. Acervo con C y con B. Y acervo con C y con V, pues es un montón de cosas pequeñas o un conjunto de bienes culturales. Por ejemplo, de las bibliotecas se dice que tienen un gran acervo. Incluso allí ya hasta se omite libros porque ya se considera que en acervo, como es un conjunto de bienes culturales, ya está incluido. Pero, aunque pueda sonar redundante, se pudiera decir que la biblioteca tiene un gran acervo de libros. Como ven, allí también suenan igual, pero como ven, se escriben diferente y también significan diferente. Dos palabras también con las que hay que tener cuidado son acechar con C
y acechar con S. Acechar con C es como espiar, como observar de forma cautelosa, como observar de forma escondida. Por ejemplo, no debes acechar a los demás. Quiere decir que no debes espiar a los demás, no debes andar, como decimos, curioseando. Y acechar con S es poner obstáculos, pero con la idea de dañar algo. Es decir, pudiera ser como engañar. Entonces allí, por ejemplo, se puede decir, para ganar te conviene acechar a los demás, como diciendo, ponerles obstáculos, pero sin incurrir, digamos, en errores. En el caso de los deportes, hay engaños, pero sin incurrir en faltas al reglamento, porque ya cuando hay faltas al reglamento, pues ya se tienen problemas. Pero sí, muy bien, en todos los deportes hay forma de tratar de acechar al contrario, al contrincante. Dos palabras también que suenan igual, pero significan algo bastante distinto, son ascenso, que se escribe A-S-C, ascenso, y ascenso, sin esa C, ascenso. Ascenso, con S-C, es subida, es promover. Por ejemplo, decimos que mi amigo recibió un ascenso en su trabajo. Allí obviamente se escribe con A-S-C, A-S-C-E-N-S-O. Mi amigo recibió un ascenso. Y ascenso, sin C, es una acción de asentir, y asentir significa que se le da crédito, se le da un reconocimiento. Por ejemplo, tienes mi ascenso en tu programa, es decir, estoy de acuerdo con tu programa, ¿sí? Creo en tu programa, doy crédito a tu programa, ¿sí? Otras dos palabras que se escriben igual y también se significan diferente son acertar con C, que se refieren a que se tiene tino o se tiene acierto, y acertar con S, que es cuando se afirma algo. Por ejemplo, en el caso de con C, se dice, por ejemplo, debes acertar si quieres seguir adelante. Es decir, debes tener la razón o debes elegir lo correcto si es que quieres continuar adelante. O si está en una prueba, pues debes de acertar para seguir adelante. Y en el caso de acertar con S, por ejemplo, debo acertar lo dicho, es decir, si yo hablo, si yo afirmo algo, tengo que decir que debo acertar lo dicho, es decir, que estoy afirmando, que estoy reconociendo lo que estoy presentando. Vamos a hacer una muy breve pausa y continuamos. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio.
En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Continuamos. Otras dos palabras que también nos pueden causar problema es ascético con C y ascético con SC. Ascético con C es algo que se refiere al vinagre, a algo agrio. Podemos decir, el sabor de este guiso está muy ascético, es decir, está muy agrio, quizá porque se le pasó la cantidad de vinagre al guiso o a alguna ensalada. Claro, usamos más bien el agrio, pero también la palabra ascético se refiere a eso. Y ascético con S y con C se refiere a alguien que es muy piadoso, alguien que es religioso. Por ejemplo, podemos decir, es una persona muy ascética, es decir, que es una persona muy devota, muy piadosa. Otras palabras que nos podemos confundir son adolescente, la que más se usa con SC, adolescente, que en el caso de los españoles pues no tendrían problema porque para ellos es adolescente, es decir, pronuncian la S y la C como separadas, pero en español de México decimos adolescente, que se refiere a la adolescencia, que es una etapa, un periodo de la vida. Y se dice, por ejemplo, a una persona, eres un adolescente. Y adolescente, con solo C, es alguien que padece algo o que adolece de algo. Por ejemplo, él es adolescente de defectos, es decir, él padece, él tiene varios defectos. Dos palabras también que se confunden son azar y azar. Allí casi la pronunciación es un poquito diferente porque tiene una doble A llevando un H en medio. Azar sin el H pues es la casualidad, es algo fortuito. Por ejemplo, hablamos de juegos de azar, pues referidos a los juegos como la baraja o la ruleta, en fin, esos juegos que son totalmente al azar, es decir, a lo que la suerte diga, a lo que nos caiga, no sabemos si ganamos, si perdemos. Y azar, pues es la flor del naranjo, o de los limoneros, y algunos otros cítricos, y allí hablamos pues de la flor de azar. Hablamos, por ejemplo, decir que lleve de adorno una corona de flores de azar, pero ahí se escribe con doble A, un H en medio. La palabra siguiente es como aprehender, también con un H en medio, y aprender son también, se pueden prestar para error. Y aprehender con la H en medio significa coger algo, asir algo, prender algo. Por ejemplo, ustedes lo deben de aprehender. Allí se refiere pues que deben de aprehender o de detener, por ejemplo, algún delincuente. Y aprender sin la doble A, sin la H, pues es lo que más usamos, adquirir conocimientos, enseñar para aprender. Allí es muy claro. Dos palabras más que nos pueden causar error son arrear y arriar. Pues arrear es lo muy conocido, el arrear, es decir, que estimula uno a los animales con un látigo, sobre todo pues a los caballos, a los burros, a ese tipo de animales, y allí se dice arrear. Y arriar
pues es bajar la bandera del asta, ¿sí? Decimos a las 6 se debe arriar la bandera, ¿sí? Según la ley de la bandera. También dos palabras que se confunden mucho es así como una sola palabra y así como dos palabras. Así es un adverbio de modo que se refiere a cómo se hace algo. Por ejemplo, no fue así, o no lo hagas así, o hazlo así. Si se refiere a modo, adverbio de modo. Y así, que es una preposición y un pronombre, pues se refiere a que alguien se refiere a sí mismo. Por ejemplo, Ana se contestó a sí misma, ¿sí? Allí como no es una forma, no es un modo, sino se refiere a sí misma, ¿sí? Allí puede ser también, por ejemplo, yo me arrepentí a mí mismo de esa acción que realicé. Es decir, allí son separados el así y el así. Dos palabras que suenan igual, pero se escriben diferente, varón con B y varón con V. Pues varón, la primera palabra, varón con B, se refiere a un título nobiliario. Por ejemplo, el varón de Tudela, quiere decir que esa persona tiene un título nobiliario y es el varón de Tudela. Y el varón con V, pues es la persona de un género masculino. Allí pues no hay problema, pero sí sería un gran error escribir que una persona es de género masculino poniéndolo con B. Otra confusión que debemos de conocer para evitarla es basta con B y basta con V. Basta con ver, desde luego bastar, puede decir con eso basta. Cuando queremos decir que es suficiente, decimos con eso basta. Si no quiero más, con eso basta. Y basta con V es algo que es amplio, algo que es extenso. Por ejemplo, decir una persona que es de vasta experiencia, quiere decir que es una persona que tiene mucha experiencia. Dos palabras también que podemos confundir son cebo, escrita con C, y cebo, escrita con S. Cebo, escrita con C, es lo que decimos la carnada o alguna comida que se utiliza para atraer a los animales. Por ejemplo, usa el cebo para la caña de pescar. En la caña de pescar hay diferentes tipos de cebos que sirven para atraer a los peces, y también pues podemos casi a cualquier animal atraerlo con alimento y le decimos que es cebo, que es como el atractivo, la carnada. Y cebo con S, pues es la grasa de los animales, ¿sí? Casi todos los animales comestibles, sobre todo el cerdo, la res, producen cebo y que se utiliza como grasa. Incluso no solo grasa comestible, sino por ejemplo la grasa de res, pues se utiliza para untarlo y darle flacidez o darle fluidez a algunos, por ejemplo a la madera se utiliza el cebo para hacerla más suave. Otras dos palabras son sede con C y sede con S. Repito que en este caso, por ejemplo, y en el anterior, en el español hablado en España no hay problema, porque allí cede con C es del verbo ceder, de dar. Por ejemplo, cede el asiento. Y sede con S, pues es un lugar, es una residencia de una entidad, o la silla o el trono de un prelado. Lo más común es la Santa Sede, que es el Vaticano, que es la sede de la religión católica. Otra confusión que también es muy común es el cayó con doble L y el cayó con Y o con Y.
El cayó con doble L o con elle es el verbo callar, es decir, es guardar silencio. Así decimos, él se cayó. Es decir, cuando alguien guarda silencio decimos, él se cayó, y allí lo escribimos con doble L. Pero si decimos con Y, con Y, pues es que él se cae. Por ejemplo, él se cayó al suelo. Pues allí ya se refiere, o si no queremos ponerle simplemente él se cayó, si escribimos con doble L, es que él se quedó silencio, y si decimos se cayó con Y, pues es que se cayó, es decir, que tropezó, que fue a dar al suelo. Dos palabras más que también hay que cuidar es convino con B, y como es con B, pues tiene que llevar M, convino, y convino allí como es con B chica, con V, pues la anterior es N. Entonces convino pues es el verbo combinar. Por ejemplo, no combinó bien la ropa. Y convino del verbo convenir, él convino con nosotros, es decir, él se puso de acuerdo con nosotros, ¿sí? Allí habría una tercera que sería, por ejemplo, celebraron la fiesta con vino. Ahí son dos palabras, ¿no? Con vino. Dos palabras también que se confunden es consejo con C y consejo con S. Consejo con C, pues es una corporación política. Por ejemplo, un ayuntamiento. Un ayuntamiento es un consejo con C. Y un consejo con S, pues es el parecer que se da o se toma en relación a actitudes o a actividades, o es una corporación a la que se consulta, o es un cuerpo administrativo. En este caso, por ejemplo, si hablamos del consejo directivo, allí es una palabra que se escribe con S, porque se refiere a una corporación que uno se consulta, a un cuerpo que administra. Y en el caso de consejo con C, pues ahí se refiere exclusivamente a un ayuntamiento, a ese grupo que gobierna un municipio, que en México le llamamos ayuntamiento, o por ejemplo ahora en la Ciudad de México, con su nueva ley, se llamarán concejales. Entonces el grupo de concejales que gobernarán los ayuntamientos o las alcaldías del distrito de la Ciudad de México son un consejo con C. También puede haber confusión en la palabra consciente con S y con C, y consciente sin la C. Consciente con la C es alguien que tiene conciencia, alguien que tiene noción de algo. Por ejemplo, él es consciente de su situación, es decir, él está consciente, él se da cuenta de su situación. Y consciente sin la C, que es el verbo consentir, pues es simplemente alguien quien acepta algo, que consiente algo. Por ejemplo, él consiente en que se haga tal cosa, si él está de acuerdo. También puede estar consciente con C de que eso se haga, pero una cosa es que se dé cuenta que se haga. A lo mejor se da cuenta que se hizo, pero sin su consentimiento. Y ya cuando es consciente, cuando da el consentimiento, ya se le quita la C, pero son consciente y consciente. También hay confusión entre las palabras cumpleaños y cumpleaños. Cumpleaños es una palabra sola, es un sustantivo, y cumpleaños son dos palabras, cumple de un verbo y años un sustantivo. Por ejemplo, hoy es el cumpleaños de tu mamá, pues allí es un sustantivo, se habla solamente en una sola palabra. Y como verbo y sustantivo, por ejemplo, decir él cumple años mañana. Él cumple años mañana, pues allí va obviamente separado
porque es un verbo y un sustantivo. Y si dijéramos su cumpleaños es mañana, pues sería con una sola palabra. Otra palabra que ya la mencionamos es desecho sin H y desecho con H. Desecho sin H pues se refiere a desperdicios, que es el verbo desechar, algo que se puede tirar. Por ejemplo, tira todo el desecho, tira todo lo sobrante. Y desechos es el verbo hacer. Por ejemplo, después de un accidente o de una catástrofe, podemos decir todo quedó deshecho, es decir, todo quedó destruido. ¿Sí? Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con este tema. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Continuamos. También encontramos problemas, errores comunes al escribir palabras parecidas con de más y de más. De más como una sola palabra es un adverbio y pues se refiere a que son varios, por ejemplo Luis y sus demás compañeros. Y de más como dos palabras, también como un adverbio, allí se refiere, por ejemplo, no está de más comprar el seguro, ¿sí? Es decir, como que no sobra, es necesario, lo contrario de que no es necesario. No está de más comprar el seguro. Dos palabras también, donde quiera, escrito como una sola palabra, y donde quiera como dos palabras. Donde quiera una sola palabra es también un adverbio. Por ejemplo, donde quiera aparecen. Y donde quiera, como dos palabras, adverbio y verbo, se refiere, por ejemplo, lo veré donde quiera él. Lo veré donde quiera él. Como ven, los dos son adverbios, pero uno, el primero, es donde quiera aparecen, se refiere a especie de sorpresa. Y en el segundo caso, lo veré donde él quiera, es algo que decide la otra persona.
Otro problema que pudiéramos tener es encauzar escrito con S y encauzar escrito con Z. Encauzar escrito con S son cuando uno encausa o forma de una actividad judicial. Por ejemplo, encauzar a un detenido. Quiere decir que se le coloca, se le lleva al lugar donde debe ser, dentro de lo que es ya el poder o la causa judicial. Y encauzar con Z se refiere a una forma de actuar bien. Por ejemplo, debes encauzar a tu hijo. No es necesario decir debes encauzar bien a tu hijo. Ya diciendo que lo debes encauzar, ya se refiere a que se está diciendo que lo está llevando bien. Otros problemas que pudiéramos tener son entorno, una sola palabra, y entorno, dos palabras. Entorno es del verbo entornar, es decir, de cerrar a medias, o también del ambiente, del medio. Por ejemplo, aquí el entorno es sano, ¿sí? Pero también puedes decir, te pido que dejes aquí sería, usando el verbo, dejar entornar la puerta, es decir, que es dejarla medio abierta, medio cerrada. Y entorno, como dos palabras, ya es una frase de adverbio, donde dice, habló en torno a la música, habló de música, habló sobre la música, trató aspectos de la música. Dos palabras más que también nos confunden sería espiar con S, que es observar, acechar, y expiar con X, que se refiere a que alguien expía o es castigado por algo. Por ejemplo, debes expiar tu culpa o tu falta. Es decir, debes de aceptar el castigo por una culpa, por una falta. También hay confusión en grabar con B y grabar con V. Grabar con B pues es, por ejemplo, esculpir, es registrar sonidos, registrar imágenes. Por ejemplo, vine a grabar un disco, vine a grabar un programa. Y grabar con V es algo que es cargar algo pesado. Por ejemplo, se debería o también imponer algún gravamen. Un gravamen es como un costo. Por ejemplo, se debería gravar la propiedad de mascotas. ¿Sí? Ahí quiere decir que se debería de cobrar algo, poner algún impuesto, poner algún cobro por la propiedad de mascotas. Otra confusión que se da mucho es en el haya con doble L, con H, y haya también con H, pero con Y, con Y. Haya con doble L es del verbo encontrar. Por ejemplo, Luis se halla bien de salud. Es como decir Luis se encuentra bien de salud. Y haya con Y es del verbo haber. Ojalá que ya haya llegado tu mamá. Suenan igual y significan diferente has con S y has con Z. Has es del verbo haber. Por ejemplo, ¿los has visto? Esa pregunta, ¿los has visto? Pues es del verbo haber. Y yas es también del verbo hacer. Es un imperativo, es decir, es un mando. Haz tu tarea, por ejemplo. Si decimos haz tu tarea como una orden, es con Z. Si decimos haz la tarea de los has visto, ahí es con S. Y también hay una tercera que no lleva H y que es con S, as, pues que es el as, el número 1 de las barajas, o el punto único de una de las caras de los dados, o el primero en su clase. Se dice que es un as del volante, que es un as en alguna actividad, ¿sí? Es decir, que es el primero en su clase. No se refiere nada más a una clase de una escuela, sino, por ejemplo, el as
en las competencias automovilísticas, en el básquetbol, etc. Otras palabras que se pueden confundir es hecho, del verbo echar, le echó más agua, por ejemplo, o hecho, del verbo hacer, quedó bien hecho. Herrar, con H, que es poner herraduras a los caballos. No sé si los muy jóvenes sepan eso o lo hayan visto, que a los caballos les ponen herraduras que son como sus zapatos, dijéramos, ¿no? Son en las pezuñas de los caballos o de ese tipo de animales, se les ponen las herraduras, se herran. Y errar sin H, que es cometer faltas o errores, equivocarse. Igualmente uso con H, pues se refiere a un instrumento que sirve para hilar el hilo, ¿sí? O es también una parte del globo terráqueo que se utiliza para definir y unificar el tiempo. Por eso se habla de los usos horarios, ahí va con H. Y uso sin H, pues es del verbo usar, es una costumbre, un uso. Ingerir con G es introducir en la boca la comida o algún medicamento, es decir, ingerir con G. Y ingerir con J es entremeterse en algo. Por ejemplo, si alguien le dice que no debe de ingerir en ese asunto, quiere decir que no se debe de meter en ese asunto. Dos palabras también, intención con C y intención con S. Intención con C se refiere a la determinación o al propósito. Es decir, cuando uno dice, esa es mi intención. Y intención con S es un grado de fuerza, de energía. Por ejemplo, decir golpea con más intención. Algunos dicen con más intensidad, pero golpea con más intención con S se refiere a que golpee con mayor fuerza, con mayor energía. Incipiente con C es algo que empieza, algo que inicia. Y incipiente con S es alguien que no conoce, alguien que es ignorante, es decir, alguien que no sabe. Losa con S se refiere a una piedra delgada. Por ejemplo, en los panteones, pues las tumbas tienen una losa, que es la piedra que va encima, que es una piedra delgada. Y losa con Z, pues es barro fino, o algo que está barnizado, ese barro del que se hacen objetos, ¿no? Incluso alguna vajilla o a los trastos les llaman la losa, es decir, lo que es de ese barro fino y que son trastes barnizados que son presentables. Rebelar con B se refiere a que alguien se rebela contra algo. Por ejemplo, decir los hijos se rebelan contra la autoridad de los padres, ¿no? O algunos se rebelan contra la autoridad pública, etcétera. Y revelar con V, pues es descubrir o manifestar lo ignorado. Por ejemplo, si uno ya no se hace, pero antes que se revelaban las fotografías, pues es con B chica, porque las imágenes van apareciendo, se van descubriendo, se van manifestando conforme se metían el papel fotográfico en un líquido que se llamaba revelador, y allí iban apareciendo las imágenes. Ribera es con B grande, significa, o con B, es la orilla del mar o de un río, o una tierra cercana a un río. Y ribera con V es un arroyo, un río pequeño, ¿sí? Por ejemplo, allí pudiera haber confusión. Se dice que hay un buen vino que es de la ribera del Duero. Pues ahí se refiere que es a la orilla del río Duero, ¿sí? Pero el río Duero no es un arroyo, es un río, entonces allí es a la orilla, así son tierras cercanas al río Duero.
Sabia con B son personas que tienen sabiduría, y savia con V es el jugo que nutre las plantas, ¿sí? Así que ahí hay que tener mucho cuidado, que si hablamos de una persona sabia, pues no le pongamos con V. Segar con S es cortar hierbas con la hoz o con una guadaña, es decir, segar el campo o segar el pasto. Y cegar con C, que se refiere a perder la vista, por ejemplo, que cuando una luz lo ciega a uno. Sesión con doble S, ya lo señalamos, es una reunión o una junta, una asamblea. Y sesión con C, pues es renunciar a algo, es decir, es ceder en algo a favor de alguien. Cima con C es la parte más alta o es la cúspide. Por ejemplo, llegué a la cima. Cuando uno va caminando en una montaña, pues cuando llega a lo más alto es que llegó a la cima con C. Y cima con S es lo contrario, es lo más bajo, es el abismo. Por ejemplo, en un hoyo profundo, pues lo más bajo es la cima. Por ejemplo, cayó hasta la cima, es decir, llegó hasta el fondo de ese abismo, de esa grieta, ¿sí? Sobre todo, como una sola palabra, pues se refiere a una ropa ancha, una ropa larga. Aquí usamos más el overall, que es una palabra que vino del inglés, y ya incluso la españolizamos, la escribimos overall, pero overall no es más que un sobre todo, una ropa. Por ejemplo, los mecánicos traen su overall, es decir, les cubre todo para que no se manchen, para que no se lastimen. Y sobre todo, cuando es una preposición y un adjetivo, pues es algo que quiere decir que sobre muchas cosas es lo que más prefiere uno. Por ejemplo, me gustó sobre todo el final, ¿sí? Va uno a un cine, va uno al teatro y dice me gustó sobre todo, es decir, en especial, o sobre todo la obra que duró 2 horas, a mí sobre todo me gustó el final. Tasa, escrito con S, se refiere al precio o a una medida o a una norma. Por ejemplo, la tasa es del 50%. Y taza con Z, pues es la vasija pequeña que tiene asa y con la que nosotros tomamos pues café, tomamos té, tomamos chocolate, es decir, una taza de café, una taza de chocolate es con Z. Por último, tenemos valla con doble L y valla con L o con Y. Valla con doble L, pues es una cerca, es un obstáculo. Por ejemplo, la valla es muy baja. Y vaya, pues con Y es del verbo ir. Ordené que vaya ahora. Hemos terminado. Agradezco su atención en nuestro programa Comunícate. Esperamos que estén con nosotros la próxima semana aquí en www.astl.tv y que nos acompañen, nos hagan llegar sus observaciones a las redes sociales que ustedes las están viendo en los monitores que están a mis espaldas. Buenas noches y que descansen.